El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo con todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordarán ustedes que el tema central en el cual nos encontramos en estas últimas semanas es la necesidad de la conversión. Por consiguiente, toda nuestra liturgia busca llevarnos por ese camino. Y precisamente en este contexto, recordaba como en mi experiencia del seminario, y era muy típico que muchos de nosotros de repente molestos o nos molestábamos porque de repente estando en misa en la mañana, a veces nuestro padre formador nos llamaba la atención porque no íbamos a misa. Pero no sé si me explico, o sea, regañaba a los que estaban en misa por los que no fueron a misa, ¿verdad? Entonces decíamos, pues ¿cómo tienes? O sea, pues en vez de que venga a regañarnos a nosotros, que vaya con ellos y que los levante y que los regañe, ¿verdad? Bueno, digo esto porque a veces así nos puede pasar a nosotros como cristianos. Digo, nosotros somos los que venimos a misa. Participamos de la Eucaristía todos los días, de diferentes maneras o lo que sea, pero buscamos estar ahí. Y dentro de lo que cabe podemos decir que en esta Cuaresma, bien o mal, pero hemos hecho todo nuestro esfuerzo por ser cristianos de bien. Sin embargo, aquí, hermanos, hay un grave riesgo. Bueno, y es el hecho de que nosotros nos creamos buenos, ¿verdad? Pues sí, como nosotros vamos todos los días a misa, escuchamos la celebración, como nosotros buscamos estar constantemente participando de las celebraciones, como nosotros también ayunamos, nos abstenemos de comer carne los viernes, pues podemos decir que entonces de todo el montón de cristianos, pues nosotros somos los buenos. Los demás, los malos, pues ellos viven en sus asuntos, en sus problemas, en sus trabajos, en sus ocupaciones, pero no se ocupan de Dios. Por consiguiente, creo que es bastante clara la diferencia entre ellos y nosotros. Aquí el problema, hermanos, es de que el asumir, el optar por esta actitud, pues prácticamente nos lleva a pensar que la bondad o el hecho de estar viviendo o ser buenos cristianos es producto solamente de nuestro esfuerzo. Digo, si vengo yo toda a misa, yo vengo porque yo quiero, ¿verdad? Yo soy el que me esfuerzo. Los demás pareciera ser que no les interesa. Si yo hago oración es porque soy el que sacrifica parte de mi tiempo, mientras que los otros le dan más importancia a otras actividades. Si me doy a entender, el problema es cuando creemos nosotros que todas esas cosas buenas que estamos haciendo son productos solamente de nuestro esfuerzo, como si Dios no tuviera nada que ver. Cuando, hermanos, tenemos que reconocer que incluso en medio de esa realidad es Dios quien pone los medios, ¿sí? Es verdad, muchos de nosotros podemos decir, pues sí, hacemos el esfuerzo por venir a misa, pero bueno, también tienes que reconocer que Dios ha acomodado de alguna u otra manera tus tiempos para que puedas participar. Porque cuántas personas literalmente tienen que salir muy de madrugada a sus trabajos, ¿verdad? A cumplir con otra serie de obligaciones, y aunque quizás, no vamos a entrar en detalle, aunque quizás ellos quisieran participar de la celebración, no lo pueden hacer por sus ocupaciones, por sus quehaceres, por sus diferentes actividades. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el tratar de ser un buen cristiano, y refiriéndonos solamente al hecho de participar de la Eucaristía, no es tanto que nosotros queramos, sino también de que Dios pone los medios. Y eso es fundamental, hermanos, porque nos ayuda a ubicarnos, nos ayuda a reconocer que la bondad no es solamente producto del esfuerzo del hombre, que ciertamente cuenta, sino sobre todo de la gracia de Dios. Recordemos aquella expresión no recuerdo el nombre del santo ciertamente, que decía, hay que hacer todas las cosas
como si todo dependiera de nosotros, aunque seamos nosotros quienes reconocemos que todo depende de Dios. Entonces entendemos, hermanos, que el primer elemento es reconocer que la gracia, el esfuerzo, la lucha, el ser una persona de bien, no solamente es producto de nuestro esfuerzo, sino principalmente de la gracia de Dios. Desde esta perspectiva, entonces, nos lleva a dar el segundo paso. La Sagrada Escritura misma nos dice que hasta el más justo peca 7 veces. Si somos conscientes, entonces, bueno, por más que digamos que seamos personas de bien, por más que digamos que somos personas de misa diaria, por más que digamos que somos personas que comulgamos, que nos confesamos, pues también hay que reconocer que seguido la regamos. ¿Para qué le hacemos el cuento, no? Entre que a veces nos gana el carácter, entre que a veces nos enojamos, en que hacemos berrinche, en que ya aparece una persona y ya empezamos a pensar mal de ella, en que ya estamos criticando, aunque sea desde nuestra mente o en nuestro corazón. Pero al final de cuentas, en nuestra realidad humana, tenemos que reconocer que el pecado es algo demasiado cercano y apegado a nosotros. Y así como decir que vamos a desterrar por completo el pecado, pues ni que fuéramos la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Solamente la Virgen fue la única que nació libre de todo pecado. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros en medio de realidad, en medio de esta situación, en medio del tratar de ser personas de bien, pues también tenemos que reconocer que aunque a lo mejor no pecados muy grandes, pero pecamos siempre, ¿verdad? Esto entonces nos debe de llevar al segundo paso, como decíamos, si en verdad somos pecadores, aunque no grandes pecados, iba a decir, aunque no grandes pecados, pero ciertamente somos pecadores, entonces necesitamos buscar y acercarnos más a Dios. Y es ahí entonces donde entendemos el meollo del asunto de este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma nos ayuda, pues es verdad, en primer lugar, a reconocer que todo es obra y gracia de Dios, que si hemos hecho las cosas bien, no es solamente producto de mi esfuerzo, sino sobre todo de la gracia de Dios. Y en un segundo momento, en reconocer, pues que somos pecadores. Y si somos pecadores, ciertamente entonces requerimos, necesitamos de la misericordia de Dios. Cristo mismo lo ha dicho, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿verdad? Y no son los sanos quienes necesitan del médico, sino los enfermos. Así es que ustedes saben, hermanos, si verdaderamente en este Cuaresma queremos reconocer la enfermedad del pecado en nuestra vida y con ello permitir que el médico actúe en cada uno de nosotros, o creernos o sentirnos completamente santos y con ello simplemente hacer a Dios a un lado, porque aparentemente no necesitamos de Él. Insisto, hermanos, Cristo lo dijo, misericordia quiero, no sacrificios. Bueno, pues pidamos a Dios que nos ayude a reconocer nuestra pequeñez, porque solo reconociendo nuestra pequeñez reconoceremos y descubriremos nuestra grandeza, que es el ser hijos de Dios.